Cuando hablamos de transformaciones de la materia, principalmente hablamos de dos clases de cambios, ¿no? Los cambios físicos y por otro lado están los cambios químicos. Vamos a establecer cuál es cuál, vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos y pues vamos a dar algunos ejemplos y es muy importante determinar, poder diferenciar los unos de los otros. Bueno, veamos algunas características de los cambios físicos, ¿no? Dice que son aquellos que no cambian la naturaleza de las sustancias que intervienen. Hay que aclarar que esto de no cambiar la naturaleza íntima de las sustancias, hace referencia a su composición principalmente, pero también hacen relación a su estructura, por lo menos a su estructura molecular, a su estructura interna. ¿Sí? Entonces, un cambio físico dice que no cambia la composición de las sustancias. Se considera un cambio físico si tras el cambio la materia sigue siendo la misma. Por ejemplo, dice aquí un cambio de estado. El cambio de estado de sólido a líquido y a gaseoso no se considera un cambio físico. Por ejemplo, tenemos el hielo, que sería agua, el agua líquida sigue siendo H2O y el agua gaseosa sigue siendo H2O. Y en este caso tendríamos que la sustancia no ha cambiado su composición. Ha cambiado su estado, ha cambiado su forma, ha cambiado su densidad, inclusive ha cambiado su color, su tamaño, pero es agua. Por lo tanto, el agua sigue siendo agua. Y cuando esos cambios suceden, le llamamos cambios físicos. Ejemplos de cambios físicos, entonces nos dice los cambios de estado. Cuando hablamos de la dilatación, lo que es un aumento del volumen, ¿sí? O también puede ser, por ejemplo, un cambio en el tamaño. No solo aumento, la dilatación es aumento, pero también puedo hacer la fragmentación, que es hacer que el volumen sea más pequeño, o la contracción, hacer que disminuya el volumen. Entonces, un aumento de volumen por dilatación o por fragmentación no es es un cambio físico. Otro cambio físico se considera un cambio en el movimiento o en la posición. Si un cuerpo se desplaza a 10 kilómetros sobre hora y luego pasa a 20 kilómetros sobre hora, se considera un cambio en el movimiento. Si antes el cuerpo iba en una dirección y ahora va para el otro, ese es un cambio, en este caso, en la dirección del movimiento. Y si un cuerpo antes estaba en Chachagüí y ahora está en Pasto, es un cambio en la posición, en el lugar. Entonces, son cambios en el movimiento que son cambios físicos. Al igual que los sólidos se dilatan y aumentan de volumen, yo también los puedo cortar en varios trozos más pequeños. Y por lo tanto, esa fragmentación también se considera un cambio físico. Si yo puedo realizar mezclas de sustancias sólidas sin que ellas cambien o que pierdan sus propiedades, mezclar varias sustancias es también ejemplos de cambios físicos. Entonces, esta serie de cambios que están aquí, que son el ciclo del agua, pero cualquier cambio en el tamaño, en la forma, inclusive en la densidad, son cambios que sufren las sustancias, pero que no han cambiado su composición. Veamos otra serie de cambios que son que justamente los que más nos interesan porque el estudio es el estudio de la química y en este caso es hablar de la composición de las sustancias. Aquí tenemos 4 representaciones de cambios químicos. Cuando mordemos una manzana o cortamos una manzana y pasado un tiempo nos damos cuenta que se forma una capa de diferente color. Esto que pasa en la manzana pasa lo mismo en el hierro. El hierro se une o interacciona con el oxígeno del aire y forma el óxido.
Esto es un ejemplo de oxidación. Igual para la manzana e igual para el acero o para el hierro. Otro ejemplo de cambio químico es este que está aquí, que se denomina la combustión. O sea, en otras palabras, cuando quemamos algo, es un ejemplo de cambio químico. Y acá tenemos otro cambio químico, que es cuando se produce un precipitado, un sólido, que es insoluble en el medio y precipita. Entonces, esto se llama una precipitación. Tanto la formación de un precipitado como la formación o la oxidación del hierro o la oxidación de la manzana o la combustión de una cerilla son ejemplos de cambios químicos. Veamos de qué se trata los cambios químicos, ¿no? Aunque aquí, listo, aquí no veo la definición principal. A ver, no hay. Bueno, entonces se traduce un cambio químico como los cambios que sufren las sustancias que sí, coloquémosle aquí, que sí alteran la naturaleza íntima de las sustancias. ¿Y eso de la naturaleza íntima a qué se refiere? Eso se refiere más exactamente a la composición de la sustancia, pero de una u otra manera también con su estructura. Los cambios físicos son más fácilmente detectables. El problema con los cambios químicos, y es una característica, es que siempre se dan a nivel microscópico. Claro, para que cambie la composición, significa que esto se da a nivel atómico o a nivel molecular. Y por lo tanto, son cambios a nivel microscópico y que muchas veces no se pueden detectar fácilmente. Bueno, ¿y qué características tienen los cambios químicos que me permitan a mí saber qué ocurrieron? ¿Cuáles son los signos que me pueden a mí decir, ahí hubo un cambio químico, ahí un cambio físico? Entonces, veamos cuáles son esos síntomas, ¿sí? Porque seguramente ustedes los van a tener que trabajar en el laboratorio. Si bien ahora van a hacen una parte de la química práctica, pues únicamente van a trabajar la parte teórica, ¿no? Y van a realizar informes y todo lo demás. Pero una vez que lleguemos a la presencialidad, necesariamente van a tener que realizar algunas prácticas de laboratorio, ¿no? Eso que quede claro. Eh, y en otras palabras, usted tiene que desarrollar el componente teórico en el laboratorio, práctico, perdón, en el laboratorio, pues cómo debe ser, ¿no? ¿Qué tal únicamente la parte práctica y solo virtual? No, pues eso no es práctica. Entonces, esa parte práctica del laboratorio la tienen que realizar. Si no es ahora, que es lo más seguro que no es ahora, pero sí hay que hacerlo después. Y en el transcurso de su carrera, de aquí hasta que se gradúen, tienen el tiempo para realizar esa parte práctica. Pero de todas maneras, para graduarse, tienen que haber cumplido con esa parte práctica. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Cuando vayan al laboratorio, entonces es muy importante que uno identifique cuándo ocurrió un cambio químico. Entonces dice, a ver, veamos cuáles son los síntomas, los signos más bien, ¿no? Entonces dice, como resultado de un cambio químico se forman una o más nuevas sustancias. Esta es la principal clave. Si fruto de ese cambio apareció una sustancia que antes no estaba, póngale la firma, ahí ocurrió un cambio químico. Y obviamente esas nuevas sustancias son diferentes a las originales y tienen nuevas propiedades. Si usted dice, ahí hay una sustancia que antes no estaba, listo, póngale la firma, cambio químico. Ahora, ya no le vamos a llamar cambio químico, ahora le vamos a llamar reacción química. Es lo mismo y por eso dice que es sinónimo. Entonces, utilizando el lenguaje químico,
A los cambios químicos le llamamos reacciones químicas. ¿Y cuándo ocurre un cambio químico? ¿Y cuándo ocurre una reacción química? ¿Por qué se forman nuevas sustancias con nuevas propiedades? Por esta razón que está acá. Porque hay formación y rompimiento de enlaces químicos. Se tienen que romper los viejos enlaces y formar los nuevos. Y ahí da lugar a nuevas sustancias con nuevas propiedades. Y generalmente en los cambios químicos hay variación considerable de energía, ya sea porque se desprende energía o porque se absorbe energía. Muchas de las reacciones químicas obviamente generan luz, generan calor, ¿no? Por ejemplo, miren esa imagen que he querido mostrar ahí de una reacción química. Posiblemente puede ser potasio en agua. Y entonces se desprende gran cantidad de energía en forma de luz y calor. Una explosión, por ejemplo, cuando se detona un explosivo, es justamente porque ocurrió una reacción química en la cual se desprende energía de forma casi instantánea en muy corto tiempo y se desprende energía de forma rápida y violenta. Eso es una explosión. ¿Cuál puede ser una definición de reacción química? Entonces, una definición de reacción química, teniendo en cuenta lo que está aquí, es que es un proceso mediante el cual las sustancias iniciales, que se llaman reactivos, se convierten en unas sustancias finales llamadas productos. Eso sería una definición de reacción química o también de un cambio químico. ¿Sí? Sustancias iniciales llamadas reactivos producen sustancias finales llamadas productos. Solo que en este proceso se tienen que romper los enlaces químicos viejos y tiene que haber formación de nuevos enlaces. Y es en ese proceso de romper y de formar enlaces químicos donde se produce la variación energética. Y es ahí donde se absorbe o donde se libera energía. Es ahí donde ocurre la liberación de luz o la liberación de calor o la liberación de cualquier forma de energía. Entonces, ese es el mundo de las reacciones químicas. Sustancias iniciales se convierten en sustancias finales. ¿Cómo se explica eso? ¿Cuál es la teoría que explica cómo ocurre la reacción química? Esa teoría se llama la teoría de las colisiones. ¿Qué establece la teoría de las colisiones? Dice que para que haya una reacción química, principalmente tiene que haber dos condiciones. ¿Listo? Lo primero es que los átomos, moléculas o iones tienen que colisionar. Y para que haya esa colisión, la otra condición es que tienen que haber una orientación adecuada. Esa orientación se puede referir exactamente a un ángulo. ¿Qué nos dice la teoría de las colisiones? Entonces nos dice que para que una reacción ocurra, las partículas reaccionantes deben colisionar. Cuando las partículas se encuentran en movimiento, hablamos de colisiones. Cuando una partícula se encuentra en movimiento y otra estacionaria, eso es un choque. Un choque ocurre cuando un auto golpea un árbol o un poste, pero si son dos autos, hablamos de colisiones. Dice, solo una cierta fracción de las colisiones totales causan un cambio químico. Esas colisiones se denominan colisiones efectivas, las cuales tienen energía suficiente, llamada energía de activación, y la orientación adecuada para romper los enlaces existentes y formar nuevos enlaces.
Si yo quiero aumentar la velocidad de la reacción, tengo que aumentar el número de partículas y la energía de las partículas. Si yo quiero que se produzcan más sustancias o que la velocidad de la reacción aumente, fácil, pues aumento el número de partículas, que es aumentar la concentración, y aumento la temperatura, con lo que hace que las partículas tengan mayor energía cinética, colisionen y que haya más colisiones efectivas. Si hay más partículas, es más probable que haya más colisiones efectivas, porque hay más partículas. Y si aumento la temperatura, significará que esas partículas tengan la energía de activación suficiente para romper los viejos enlaces y formar los nuevos. Veamos ahora aquí, veamos este video. A ver, veamos. Dice, la teoría de las colisiones postula que para que ocurra una reacción química entre la molécula A y la molécula B, es necesario que existan choques entre las partículas de los reactivos para que se originen los productos. Estos choques, cuando dan origen a una nueva sustancia, es lo que se denominan los choques efectivos o colisiones efectivas. Para que las colisiones sean efectivas, las moléculas de los reactivos deben poseer la energía mínima requerida, denominada energía de activación. El otro requisito para que las colisiones sean efectivas es que los choques entre las moléculas deben efectuarse con una determinada orientación. Porque la posición en que colisionen los átomos, pues van a determinar si es posible la formación de nuevos enlaces. Entonces, esas son las dos principales condiciones, ¿sí? Es decir, que las partículas choquen, pero que aparte de eso deben tener la energía suficiente para romper los enlaces y para formar los nuevos. Y que junto con eso, las moléculas cuando choquen, choquen en una posición determinada, en un ángulo determinado, para que con esa nueva orientación sea posible una colisión eficaz y dé lugar a un nuevo compuesto. Bueno, veamos otro video también de la teoría de las colisiones. Ahí están los autores. Para hablar de la teoría de colisión, entonces vamos a tomar un ejemplo, en este caso de una reacción química, ¿no? Y vamos a considerar la reacción química entre el átomo A, que reacciona con la molécula BC para formar una nueva molécula diatómica AB y C. De acuerdo a la teoría de la colisión, las moléculas deben colisionar para reaccionar. Así que en este ejemplo, el átomo A colisiona con la molécula BC para que ocurra la reacción.
La segunda condición es que las colisiones deben tener la orientación correcta para que sea efectiva. Por ejemplo, en esta reacción tenemos nuestra molécula BC, donde el átomo A y BC se acercan en una... Tenemos el átomo A y la molécula BC. Si las dos se acercan con la misma orientación, es probable que entre A y B se produzca una reacción química y se pueden producir que la orientación precisa es cuando A y B se puedan unir. O sea que es una colisión efectiva. Pero si la molécula BC se acerca del lado contrario, entonces decimos que en este caso no es la orientación precisa y por lo tanto no se va a producir la reacción química. Finalmente, las colisiones deben tener la energía suficiente. Esa energía suficiente es la que va a ser encargada de romper los viejos enlaces y formar los nuevos. En la primera parte encontramos la energía de los reactivos y entonces encontramos que la energía de los reactivos es de 20 kilojulios por mol. Y nos dicen, esta es la energía inicial de los reactivos. Y nos dan un tope en la parte superior de la gráfica, ¿listo? Que nos dice la gráfica que tienen un valor de 60. Ese 60 justamente corresponde a la energía mínima para que ocurra la reacción química. Esa energía mínima para que ocurra la reacción química es lo que se denomina la energía de activación. Ahora, si partimos de 20 kilojulios por mol y tenemos que llegar a 60 kilojulios por mol, significa que la energía de activación es igual a 40 kilojulios por mol. ¿Por qué? Porque partimos de 20 y tenemos que llegar a 60. ¿Cuánta energía tenemos que invertir? 40 kilojulios por mol. Esa es la energía de activación. ¿Qué pasa en el momento donde los choques son efectivos y los choques tienen como mínimo esta energía? En este momento se llega a que la molécula AB rompe sus enlaces y en este caso, no, mentiras, aquí tengo A, pero tengo BC y el nuevo átomo es el que llega. ¿Qué pasa en este punto de la cresta? En este punto de la cresta se rompen los enlaces BC y se forman los nuevos enlaces entre A y B. Este punto que está aquí es uno de los puntos más importantes porque se forma justamente esta serie de sustancias donde se rompen los viejos enlaces, donde se forman los nuevos enlaces. Esto se llama el complejo activado. Y una vez que se forma el complejo activado y si la energía sigue fluyendo, entonces se desarrolla fácilmente la reacción química, dando lugar, en este caso, a la formación de la sustancia AB y queda libre la sustancia C. Para eso, ¿qué tuvo que haber pasado? Los choques, la colisión, perdón, la orientación correcta y la energía suficiente. Si la energía es mayor o igual que la energía de activación, se produce el complejo activado y después de eso se puede desarrollar fácilmente la reacción química. Pero bueno, pero veamos qué pasa con la energía de los reactivos. Entonces, perdón, la energía de los productos. La energía de los productos, siguiendo con esta gráfica, sería de 10.
Por lo tanto, la variación energética será igual a la energía de la sustancia final menos la energía de la sustancia inicial. La variación de la energía será igual a la energía de los productos menos la energía de los reactivos. La energía de los productos, aquí está, es 10. Y la energía de los reactivos es 20. Por lo tanto, delta E es igual a menos 10 kilojulios por mol. ¿Qué quiere decir esto? Que yo parto de unas sustancias más energéticas, yo obtengo unas sustancias menos energéticas. La diferencia de energía de los dos es la que justamente se representa aquí y se emite energía. En otras palabras, se produce o se libera energía. A este tipo de reacciones donde se libera energía se denominan reacciones exotérmicas. Haga de cuenta que usted tiene una colina y usted quiere subir una bola aquí desde el valle. Si empujas esta bolita y no tienes la energía suficiente, pues simplemente no la puedes pasar al otro lado. Si a esta bolita tú tienes la energía suficiente y la empujas hasta el borde de la cima y un poquito más allá, simplemente pues la bola va a seguir su camino y la pasas al otro lado. Pasa lo mismo en las reacciones químicas. Los reactivos se convierten en productos, necesitan de la energía de activación, producen un complejo activado donde la energía de activación rompe viejos enlaces y forman nuevos enlaces y se desarrolla la reacción química. Esa es la forma como se explica las reacciones químicas y se denomina la teoría de las colisiones. Ahora, vamos a mirar cómo hacemos para comunicar los cambios químicos. ¿Cómo hacemos para comunicar que hubo un cambio químico? En química tenemos un lenguaje muy propio, ¿no? Tenemos el lenguaje químico. Al igual que todo lenguaje, los lenguajes tienen letras que forman palabras y las palabras forman oraciones. En el lenguaje químico, las letras son los símbolos de los elementos con los cuales yo puedo armar fórmulas químicas y de las fórmulas puedo hablar o puedo organizar ecuaciones químicas. Ese va a ser nuestro lenguaje. Hay una ventaja del lenguaje químico y es que el lenguaje químico es universal. Si usted quiere decir agua, en castellano dice agua, en inglés water, y en cada idioma pues tendrá que decir de alguna manera. Pero hay otra forma de comunicarse independiente del idioma y es el lenguaje químico, símbolos, fórmulas y ecuaciones. Por lo tanto, se hace necesario que aprendamos a manejar parte de ese lenguaje químico. ¿Listo? No es necesario que en un principio uno aprenda directamente ya a hablar y pensar en inglés. No, pues uno comienza por el principio, por el vocabulario, ¿no? Y generalmente el inglés puede usted comenzar con lo más básico. Entonces le dice A, B, C, D, ¿no? Y luego se aprende algunas palabras. Entonces listo. Entonces se aprende los números, se aprende palabras de uso cotidiano, luego ya puede organizar oraciones, textos y por último pensar en inglés, ¿no? Algo parecido sucede con el lenguaje químico. Partimos de símbolos, organizamos fórmulas y terminamos en ecuaciones. Entonces, siempre cuando utilicen lenguaje químico, no se olviden de eso. Es la forma de comunicar el lenguaje químico. ¿Cómo organizar una ecuación química? ¿Qué partes tiene una ecuación química? Una ecuación química va a partir siempre de tres componentes fundamentales. Los reactivos, que son en este caso las sustancias iniciales. Luego, una flecha que se le produce y
unas sustancias finales llamadas productos. Sustancias finales llamadas productos. Esa es la información básica, pero es necesario adjuntarle otro tipo de información para que sea más completa. Entonces, por ejemplo, colocamos debajo del símbolo o de las fórmulas, colocamos entonces el estado en que se encuentra esta sustancia. Aquí nos dice la sustancia A se encuentra en estado sólido. Nos dice la sustancia B se encuentra en estado gaseoso. Debajo de la flecha podemos colocar las condiciones en las cuales se produce la reacción química. Algunas reacciones químicas necesitan de un grado, una condición de temperatura estable, o nos puede decir cuál es la temperatura en que se desarrolla, la mínima, etcétera. Otras reacciones químicas necesitan de una presión, la presencia de solventes o la presencia de otra sustancia que hace posible la reacción química, que se llama el catalizador, o es el que hace posible moderar la velocidad de la reacción, y se llama el catalizador. Y nos falta algo, ¿no? Nos falta justamente los coeficientes, que son estos números que se colocan delante de las fórmulas y que sirven para establecer la igualdad de la ecuación. Y junto con la igualdad, lo que nos establece también es las cantidades o proporciones. Si no coloco nada ahí, lo que estoy colocando es el 1. Pero entonces, estos son lo básico que debe contener la ecuación química. ¿Listo? Reactivos, productos, flecha, condiciones. Si usted conoce el estado. Si es algún tipo de condición especial, hay que colocar la condición, pero lo que no nos podemos olvidar son los coeficientes, ¿no? Recuerden que estos son los que me indican, en este caso, la proporción. Y son los que hacen que de verdad sea una ecuación y por lo tanto, en realidad, sí sea una igualdad. Como vamos a ver ahora, pues la cantidad de reactivos debe ser igual a la cantidad de productos, ¿no? Y la flecha que se le produce. Entonces, no se olviden de el lenguaje químico. Cuando hagan los informes de laboratorio y ustedes estén seguros que se presentó un cambio químico, utilicen la ecuación química para poderlo representar. ¿Listo? Esa es la clave para poderlo utilizar ese lenguaje químico. Aquí utiliza letras, palabras, y toda esta es una oración que se lee 2A más B2 produce 2AB. ¿Ya? Entonces, ecuaciones químicas. Bueno, cuando hablamos de cambios químicos, hablamos de reacciones químicas. Vamos a mirar 5 tipos básicos de reacciones químicas. No significa que sean los únicos, y esa es una forma de predecir lo que va a pasar, ¿sí? Uno como químico dice, bueno, ¿y qué pasa si mezclas la sustancia A con la sustancia B? Pues no pasa nada. O puede explotar, o produces tal cosa. Uno cómo lo sabe, no es que se sepa totalmente de memoria todas las reacciones, sino que hay unos tipos generales de reacciones. Veamos cuáles son. Hay unas reacciones llamadas de combinación, o más llamadas exactamente de síntesis, en la cual dos sustancias simples forman una más compleja. Entonces, yo podría decir aquí que tengo sustancias simples que producen una sustancia más compleja. Y normalmente se libera energía. Entonces, yo tengo aquí una sustancia A, interacciona con una sustancia Z y produce una nueva sustancia llamada AZ. Cuando yo hago esto, formar sustancias complejas a partir de sustancias simples, les llamo reacciones de síntesis. Reacciones de análisis son las contrarias a las anteriores. Yo tengo una sustancia compleja y la voy a descomponer en sustancias simples.
Y para eso generalmente necesito de energía. En la anterior produce energía. En esta se necesita energía, ¿no? Por eso el nombre, hay que descomponer. Tengo una sustancia AZ, le suministro energía y puedo obtener A y Z. Otro tipo de reacción química, dice de desplazamiento o sustitución. Facilito. Un átomo es sustituido por otro átomo diferente. Si un átomo sustituye a otro, se llama de sustitución. Por ejemplo, A sustituye a B. Como sustituye a B, significa que A se quedó con Z y B quedó solo. ¿Qué hizo A? Sustituyó a B y se llama reacción de sustitución. De desplazamiento es cuando dos átomos, dos o más átomos, se sustituyen por otros dos átomos diferentes. Es decir, como el nombre lo dice, así dice, doble desplazamiento o doble sustitución. Entonces, yo puedo decir aquí que A sustituyó a B, pero X sustituyó a Z. Por lo tanto, A se juntó, sustituyó a B y se quedó con Z, aquí está, y X sustituyó a B y se quedó con, perdón, y X sustituyó a Z y se quedó con B. Doble sustitución. Y otras reacciones en las cuales los átomos simplemente se reorganizan. Reorganización. Los mismos átomos en las mismas proporciones, pero unidos de diferente manera. Por eso se llama reagrupamiento interno. Y los dos productos se llaman isómeros, porque tienen igual número de átomos y la misma clase de átomos. Y se llaman isómeros. Por eso se llama también reacciones de isomerización, ¿no? Esto es como en la vida real, ¿no? Como en la vida real. Así como, por ejemplo, Anita conoció al Brian y pues se gustaron y formaron una pareja que es Anita Brian. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hombre, pues se sintetizó una nueva pareja, ¿no? Se formó una nueva pareja. Por eso también se llaman reacciones de formación. Pero puede suceder que la pareja Anita-Brian, ¿no? Por cualquier razón del destino se separó. Y entonces Anita se quedó por un lado y Brian se quedó por el otro. Ay, qué pena, ¿no? Se descompuso la pareja. Entonces, esa es una reacción en la cual la pareja se separó. ¿Qué otra opción puede haber? Pues puede ser que Anita y Brian, ¿no? Pues fueron al centro comercial y conocieron al Carlos. Y sucede pues que el Carlos se quedó con Anita y el Brian se quedó solano. ¿Qué pasó ahí? Hombre, pues que el Carlos sustituyó al Brian. ¿Y cómo se llama eso? Una sustitución o desplazamiento. ¿Qué otra opción puede haber? Pues que la Anita y el Brian, ¿no? Fueron a una reunión donde se encontraron con otra pareja. ¿Sí? A y B se fueron a una pareja y se encontraron con DC. Entonces, el Carlos está con otra pareja, ¿no? A ver, un nombre de mujer con D, ay, sí me quedó grande. Entonces, coloquémosle otro nombre, coloquémosle Manuela. Listo. Entonces, Anita y Brian se fue con Manuela y Carlos, se encontraron en una fiesta y pues había mucha energía cinética, mucha energía de baile, ¿no? Y tenían un catalizador que era el alcohol y entonces pues la Anita se quedó con el Carlos y Manuela se quedó con el Brian.
¿Y eso cómo se llama? Pues una doble desplazamiento, una doble sustitución. Bueno, y en esas fiestas de primíparos sabe ser bien buenas, esas fiestas de la facultad, ¿no? Entonces, a esa fiesta fue Anita, Brian, Manuela y Carlos. Y después de algunos tragos sucede que sucedió lo que no habían pensado, ¿no? Sucedió que el Brian se quedó con el Carlos y Anita con Manuela. Bueno, todo es posible en la dimensión desconocida. Y esto de la vida real también se presenta en las reacciones químicas. Entonces, son 5 tipos de reacciones, ¿no? Ahora, esos tipos de reacciones, veámoslos con bolitas. ¿Se acuerdan que miramos en las anteriores diapositivas la representación por bolitas? Entonces, aquí tengo una sola bolita. ¿Listo? Entonces, voy a colocarle otra tinta, cojamos negra. Digamos que esto sea el oxígeno. Y aquí tengo 2 átomos iguales de hidrógeno y forman, en este caso, OH y H. Entonces yo tengo un átomo de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno y me forman agua. Parto de sustancias simples y obtengo una más grande. Eso se llama una reacción de síntesis. Sustancias simples forman una compleja. Tengo esta de oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. Le suministro corriente eléctrica y obtengo oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. La contraria a la anterior. Una sustancia compleja, 2 simples. Análisis. Tengo aquí oxígeno, hidrógeno, hidrógeno y este que está aquí que sea el sodio. Y obtengo oxígeno, hidrógeno y sodio y salió el hidrógeno. Entonces, ¿qué decimos? El sodio reemplazó al hidrógeno. Como reemplazó al hidrógeno y formó el NaOH, se llama sustitución. Ahora veamos esta de aquí. Este que era oxígeno, hidrógeno y sodio. Y le agregamos, a ver qué podrá ser este. A ver, OH, eso es lo que estaba de acá, ¿no? Bueno, entonces esta que sea, ya, este es el Cl y este debe ser H. Entonces, cuando miramos en este caso, nos damos cuenta que este elemento sustituyó a este otro y este otro sustituyó al otro. Se llama una doble sustitución. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Este decíamos que era sodio, este era cloro, este era oxígeno y este era hidrógeno. ¿Y qué obtuvimos acá? Oxígeno, cloro, hidrógeno y sodio. Los mismos elementos en iguales proporciones, pero en diferente orden. Isomerización. Lo hicimos con letras, lo hicimos con bolitas, ahora vamos con lenguaje químico. Así es como se va a presentar. Así es como usted lo va a encontrar en los libros de química. Dice esta reacción química. HOCN más energía produce OCNH. Tengo que mirar qué es lo que pasa, qué fue lo que sucedió. Entonces digo, ¿aquí hay sustitución? No. ¿Aquí hay un elemento, 2 elementos simples que forman un grande? No. ¿Hay un grande que forme a más pequeños? No. Aquí hay unos elementos y aquí están los mismos, solo que los mismos están en diferente orden. Ya, reagrupamiento. HCl más zinc produce ZnCl2 más H2. ZnCl2, ¿qué es que le pasó? ¿Qué hizo el zinc?
El zinc lo que hizo fue reemplazar al hidrógeno. Y como lo reemplazó, se quedó con el cloro, ZnCl2, y lo dejó solito al hidrógeno. Eso se llama sustitución. Dos sustancias simples forman una grande, síntesis. La de abajo, una grande forma dos simples, análisis. Y la otra, el sodio reemplazó al hidrógeno y el cloro reemplazó al OH, doble sustitución. Cuando uno mira la reacción química, tiene que mirar, ya sea con bolitas, con letras o con símbolos, uno tiene que mirar qué es lo que ocurre ahí y cómo lo puede interpretar. Para, de acuerdo a eso, uno lo puede organizar en estos 5 tipos de reacciones. Lo que nos muestra esta imagen es otro modo de representar las reacciones químicas. Entonces, aquí en esta primera parte, el nombre dice sustitución de la plata por el cobre. Bueno, lo que nos muestra esta imagen es un tubo de ensayo y dentro de ese tubo de ensayo tenemos un alambre de cobre. El cobre pues lo representamos de esta manera, indicamos su estado, que es en estado sólido, y agregamos una solución de nitrato de plata. Entonces aquí está el nitrato de plata, su fórmula, y AC indica que está en un sistema acuoso, en otras palabras, que está disuelto en agua. Cuando estas dos sustancias entran en contacto, se produce una reacción de sustitución, en la cual el cobre sustituye a la plata. Al sustituir a la plata se produce el nuevo compuesto, nitrato de cobre, en medio acuoso, y la plata pues queda sola, y la plata queda en estado sólido. Lo que se ve aquí, estos pequeños filamentos, es justamente los filamentos que se forman de plata. Entonces aquí tenemos la ecuación, tenemos la representación, y si tuviésemos un microscopio muy potente que pudiéramos ver, entonces nos dice aquí, miraríamos el cobre y los átomos de cobre que estarían representados de esta manera. Aquí tenemos el nitrato de plata, pero como está en medio acuoso, tendremos que la plata está ionizada a G más NO3 a la menos 1. Entonces aquí tendríamos el ion nitrato, ¿no? Aquí tendríamos la plata y lo que se ve en el fondo sería el agua, porque está en medio acuoso. El resultado de la reacción sería el ion nitrato, que está aquí, aquí está el cobre en forma iónica y la plata. Es una reacción de sustitución. Es la descomposición electrolítica del agua. Entonces se coge el agua, se la coloca en estos tubos de ensayo, se les agrega un medio para volverla conductor, que realmente es un poco de ácido sulfúrico, y la sometemos a una batería, ¿sí? A una batería, en este caso debe ser de 9 voltios. Introducimos los cables y hace que el agua en estado líquido se descomponga en un gas llamado hidrógeno y en otro gas llamado oxígeno. Observamos en este tubo de ensayo que se forma aquí un gas y aquí está el otro. Y que hay el doble de un gas que del otro gas. Esto es el que está en mayor proporción será el hidrógeno y el que está en menor proporción será el oxígeno. La razón, la fórmula química del agua que dice que hay 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Y aquí se lo puede ver en esta reacción química. La reacción química es una reacción de descomposición. ¿Por qué? Porque estoy descomponiendo el agua, una sustancia compleja, en 2 sustancias más simples. Aquí tengo en un matraz, en un balón de fondo plano, tengo 2 gases. Uno de esos gases está representado aquí como una molécula diatómica, hidrógeno gaseoso, y acá unas moléculas verdes de más grandes, que son las moléculas del gas cloro. En este matraz y por acción de la luz se genera o se produce el cloruro de hidrógeno gaseoso. Como tengo 2 sustancias simples y me forman una más compleja, es una reacción de formación o de combinación, ¿sí? Porque 2 sustancias simples forman una más grande. Estoy sintetizando o fabricando el cloruro de hidrógeno.
Si este cloruro de hidrógeno lo disuelvo en agua, entonces forma el ácido clorhídrico, pero como está en estado gaseoso, es cloruro de hidrógeno. Aquí tengo otra reacción también que es muy fácil de hacer. Se coge el yodo más el zinc. Entonces tendríamos aquí I2 más ZN. Lo colocamos aquí en la cápsula de porcelana. Calentamos ligeramente y se produce yodo más zinc. Produce ZNI2 que corresponde al yoduro de zinc. Dos sustancias simples forman una más compleja. Es otra reacción de formación, ¿no? O de síntesis. Bueno, hay otro tipo de reacciones químicas, hay otra forma, ¿no? Más bien de clasificar las reacciones químicas, que son las reacciones químicas exotérmicas. Esa es una forma de clasificar las reacciones según la variación de energía. Entonces tendríamos unas reacciones que se llamarían exotérmicas y las otras se denominan endotérmicas. Exo es sacar, endo es meter, térmica significa calor. Exotérmica significa que libera energía y endo que necesita de energía. Se denomina una reacción endotérmica a cualquier reacción química, aquí está la clave, ¿no? Que desprenda energía, ya sea en forma de luz o calor. O también se puede afirmar que es una reacción exotérmica la que tiene una variación negativa de entalpía. Bueno, ¿cómo reconocer una reacción exotérmica? Pues primero, experimentalmente, pues porque se desprende energía, ¿no? Entonces aquí hay desprendimiento de energía. Claro, pues si usted siente que el tubo de ensayo se calienta, es exotérmico. Si usted ve que emite luz, hombre, pues también es exotérmico, indicando que se libera energía, realmente en forma de luz y en forma de calor, ¿no? Bueno, otra forma de reconocer a una reacción exotérmica es porque en la ecuación química, la energía la coloca en el lado de los reactivos. Entonces, energía del lado de los productos. Si la energía aparece del lado de los productos, del lado derecho, ya listo, reacción exotérmica. Ahora, puede aparecer la energía o puede aparecer el valor de la energía. Por ejemplo, me dice, en la formación del hidrógeno, de la molécula de hidrógeno, dice 104 kilocalorías mol. Como este valor de energía aparece del lado de los productos, esa es una reacción exotérmica. Y la otra es porque la variación de entalpía o la variación de energía es negativa. ¿Listo? Entonces cualquiera de esos tres me dice que la reacción es exotérmica. ¿Qué se entiende por entalpía? Esa es una magnitud termodinámica. Lo que me indica es la cantidad de energía que se absorbe o que se cede a un sistema termodinámico. O en otras palabras, la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. En este caso, el entorno el sistema es la reacción química, ¿no? Entonces, el sistema, para nuestro caso, es la reacción química. Y si yo quiero saber cuánta energía intercambia con el entorno, es justamente lo que le estoy midiendo, es la entalpía. Y la entalpía es igual a la entalpía final menos la entalpía inicial, o decimos entalpía de los productos menos entalpía de los reactivos. Al hacer esta operación, y si me da negativo, entonces decimos que la reacción es exotérmica, ¿no? Tal como lo expliqué en la diapositiva con la correspondiente gráfica. Las otras reacciones son las reacciones endotérmicas. ¿Qué es una reacción endotérmica? Pues fácil, esa es la que absorbe energía, generalmente en forma de calor. ¿Cómo se la reconoce? Facilito. Porque la variación de energía es mayor que cero. En otras palabras, delta H o la variación de energía es positiva. Otra forma de reconocer que es endotérmica es porque el valor de la energía aparece del lado de los reactivos. Y experimentalmente
puede significar también que se enfríe el tubo de ensayo o se enfríe el recipiente, ¿no? También puede ser un síntoma de que es una reacción endotérmica. Miren, por ejemplo, aquí dice la sustancia AB le suministro energía y produce las sustancias A y B. Como la energía aparece del lado de los reactivos, significa que la reacción es endotérmica. Veamos este ejemplo. Dice, eh, la molécula de oxígeno con la energía produce ozono. Dice que esa energía se produce en dos partes. La primera parte, la molécula de oxígeno, recibe o absorbe energía de un fotón de luz ultravioleta. Esa energía del fotón se la representa mediante esto, que es H por B, que es la constante de Planck por la frecuencia. Esto significa la energía de un fotón de luz. Entonces, en este caso, la molécula de oxígeno recibe energía de un fotón de luz ultravioleta y parte la molécula y produce dos átomos. Ese proceso es endotérmico. ¿Por qué? Aquí estoy colocando la energía del lado de los reactivos. O también me dice que la entalpía es positiva. Eso significa que esta reacción es endotérmica. Eso significa que necesita energía para que se desarrolle. Siguiente paso. Un átomo, uno de los átomos de oxígeno, reacciona con otra molécula de oxígeno y me produce el ozono. En este caso, la segunda parte de la reacción dice que tiene una entalpía negativa. Entonces, por una parte, absorbe energía y por la otra parte emite energía. El resultado final será más 495 menos 105 kilojulios y la respuesta a este proceso es que la delta H es positiva. Por lo tanto, todo este proceso, a pesar que en la una necesita energía y en la otra produce energía, el resultado final es delta H positivo, indicando que la reacción es endotérmica. Entonces, eso es lo que me dice, es la forma, ¿no?, de clasificar las reacciones de acuerdo a la variación energética. Bueno, veamos y por último, veamos qué pasa con la ley de la conservación de la masa para las reacciones químicas, ¿no? La ley de la conservación de la masa fue propuesta en los tiempos de la Revolución Francesa por el señor Antoine de Lavoisier. El señor Lavoisier es llamado y considerado por algunos como el padre de la química. Este señor tenía en estos tiempos, era un noble y tenía dos empleos. Uno de los empleos era ser el científico de la corte y el otro empleo por el cual perdió la vida era que era recaudador de impuestos. Y entonces, pues un recaudador de impuestos yo creo que a nadie le cae bien, ¿no? No es una persona, es un empleo muy apetecido. Y pues en esos tiempos de la Revolución Francesa, pues llegó Robespierre y acabó con todo. Acabó pues con la monarquía y entre ellos también con Lavoisier, que lo mandaron a la guillotina. Y pues ahí sí decimos que la química y la ciencia pues perdió una gran cabeza. Pero antes de perder la cabeza, ¿no?, Lavoisier es llamado el padre de la química porque es de los que incluye los cálculos, incluye sobre todo la balanza para realizar cálculos químicos. Lavoisier incluye la balanza sobre todo para las reacciones químicas y de acuerdo a sus experimentos, entonces establece la ley de la conservación de la masa y dice, la masa de las sustancias que participan en una reacción química permanece invariable. Entonces, esto es lo que formula Lavoisier después de sus experimentos. La misma ley, pero dicha de otra manera. La masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. O dicho de otra manera, el número de átomos que intervienen en una reacción química es constante. Y justamente para hacer que la ley de la conservación de la masa se cumpla, es necesario hacer que los átomos o que el número de átomos de los reactivos debe ser igual al número de átomos de los productos.
Entonces, colocamos eso aquí y digamos que el número de átomos de los reactivos debe ser igual al número de átomos de los productos. Eso me llevaría a que si el número de átomos de los reactivos es igual al número de los productos, estos también se puede representar en términos de unidades de masa. En otras palabras, gramos o kilogramos de reactivos debe ser igual a gramos o kilogramos de los productos. Cuando nosotros conseguimos que una ecuación química cumpla la ley de la conservación de la masa, es que realmente se convierte en una ecuación. Y para eso es lo que necesariamente tenemos que balancear la ecuación. Balancear, o también aparece en algunos textos como equilibrar una reacción química. Y dependiendo de la complejidad y del tipo de ecuación química, pues hay diferentes métodos para ese procedimiento, cosa que ustedes me imagino lo hicieron mucho en grado 10, en grado 11, ¿no? Emplearon sobre todo el método del tanteo o de ensayo y error para eso, aunque también está el método redox, el método del ion-electrón, el método algebraico. Y obviamente pues también hay programas para balancear ecuaciones, también hay aplicaciones, ¿no?, que balancean ecuaciones, pero uno tiene que aprenderlo normalmente a hacer de forma manual. Es decir, no siempre tiene que depender de las máquinas sabiendo que uno tiene cómo hacerlo. Bueno, veamos un ejemplo con lo que nos muestra aquí esta diapositiva. Nos muestra la siguiente reacción. Tenemos dos átomos de hidrógeno, H2, y tenemos dos átomos de nitrógeno en el lado de los reactivos, y del lado de los productos tenemos un átomo de nitrógeno y un átomo y tres átomos de hidrógeno. Esta es una reacción para producir amoníaco a partir de sus componentes gaseosos. Este es un famoso procedimiento para producir amoníaco a nivel industrial utilizando el nitrógeno del aire. Aquí tenemos, dice la ecuación, 2 de hidrógeno, 2 de nitrógeno y 1 de amoníaco. ¿Qué es lo que necesitamos saber si se cumple la ley de la conservación de la masa? Saber contar. Si usted sabe contar, no hay ningún inconveniente, y que con que se sepa la tabla del 2, del 3 o del 4 es suficiente. Entonces, a saber contar nada más. A ver, me dice aquí, H2, dos átomos de hidrógeno. Aquí están, mire, dos átomos de hidrógeno. Dos átomos de nitrógeno, dos átomos de nitrógeno. Y del otro lado, un átomo de nitrógeno, aquí está, y tres átomos de hidrógeno. Me dice, no, aquí no están iguales. Aquí me dice, mire la balanza está descompensada. Me dice, qué pena, pero aquí hay dos átomos de hidrógeno y del otro lado hay tres. O sea que esa balanza está desequilibrada y con razón. Por lo tanto, Lavoisier te diría, eso no está conservando la ley de no está cumpliendo la ley de la conservación de la masa y por lo tanto hay que balancearla. ¿Cómo la balanceamos? Hombre, pues facilito. A ver, pásenme el lapicero negro. Listo, ya estoy aquí. Pero necesitamos saber contar. ¿Listo? Entonces, comencemos por contar. Aquí tenemos dos nitrógenos y de este lado únicamente hay uno. Entonces, los vamos a igualar. Y para eso vamos a colocar un número delante de la fórmula que me iguale. Si aquí hay 2 y aquí hay 1, entonces, ¿qué número multiplicado por 1 me da 2? Pues 2. 2 por 1, 2. Y 1 por 2, 2. En este momento, al colocar ese 2, volvemos a contar. Me doy cuenta que este 2 me dice, ¿cuántos nitrógenos hay? 2 por 1, 2. Aquí están, 2. Y este 2 también multiplica al hidrógeno. 2 por 3, 6. Y del otro lado tenemos 2 hidrógenos y 2 nitrógenos. Por este lado he podido igualar los nitrógenos, pero se me descuadró los
hidrógenos. Ahora sí, cuadremos el resto. Entonces tenemos aquí H2 más N2. ¿Qué pasará con el sonido? ¿Será soy yo nomás? No, sí, es una persona que tiene el micrófono abierto. Ah, ya, y sabemos quién es para decirle que... Franci Malput, ya lo apagó. Ah, ya, yo pensé que estaba poniéndole salsa y sabor. Dije que es que tiene un bajo, guitarra, nos va a colocar la música. No, pues después determine el balanceo de la ecuación y ya. ¿Listo? Bueno, gracias porque ya estaba como duro para cada vez tiene que alzar más la voz. Bueno, iba aquí, ¿no? 2NH3. Ahí voy. Que cuando hice eso, cuadré los nitrógenos, pero se descuadraron los hidrógenos. Ahora contemos los hidrógenos. Hidrógeno 6 y de este otro lado hay 2. Un número que multiplicado por 2 me dé 6, pues el 3. Ahora sí contemos. 3 por 2, 6. 1 por 2, 2. 2 por 1, 2. Y 2 por 3, 6. Y la balanza se puso en equilibrio. ¿Por qué tenemos que balancear la ecuación? Justamente por la ley de la conservación de la masa. En otras palabras, los átomos no se pueden perder ni se pueden ganar. En algún lado deben estar. No puedo inventarme átomos de la nada, ¿sí? Ni tampoco se pueden desaparecer. En algún lado deben estar. Claro, eso después cuando hablemos un poco de Einstein ya miraremos cuáles son qué tan cierto es y hasta dónde llega la ley de la conservación de la masa. Pero en términos generales y sin contar a Einstein, entonces se cumple la ley de la conservación de la masa bajo determinados criterios. Esa es la razón por la cual tenemos que balancear la ecuación. Y balancear la ecuación, ¿qué es? Es colocar números delante de las fórmulas, ojo, sin modificarlas. No le puedo colocar, no puedo modificar esta fórmula que dice NH3, ni puedo colocar números después. Lo que sí puedo colocar es números delante de las fórmulas. Y con eso me permite igualar que la cantidad de átomos que intervienen en la reacción química permanezca constante. Esa es la principal razón del balanceo de la ecuación. No voy a hablar más al respecto, justamente pues porque ustedes ya creo que han haber trabajado mucho en el balanceo de ecuaciones en, la, en el bachillerato, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dan esta ecuación, ¿no? Me dicen C3H8 y ese es el propano, reacciona con el oxígeno y produce dióxido de carbono más agua. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues saber contar. Entonces me dice 3 carbonos aquí y aquí hay uno. Ah, bueno, y entonces ¿cómo los igualo? Pues primer paso, pues voy a multiplicar por 3 los carbonos. 1 por 3, 3. ¿Qué hago? Colocar un 3 aquí. Listo. Sigo. Dice H8. ¿Eso qué significa? 8 hidrógenos. Y de este otro lado hay dos hidrógenos. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 8? Pues el 4. 4 por 2, 8. Pues colóquele el 4. Ahora, cuente oxígenos. Entonces, de este lado me dice hay 2 oxígenos. Y de este otro lado tengo oxígenos en un compuesto y oxígenos en el otro. Tengo que sumarlos. Entonces me dice aquí aquí hay 2 oxígenos y multiplicado por 3. De un lado hay 6 más. Aquí me dice una sola O, un oxígeno. 1 por 4, 4. 6 más 4, 10. 10 oxígenos. Y de este otro lado hay 2. ¿Qué significa? Que para igualar, pues tengo que multiplicar por 5. 5 por 2, 10. Y cuando usted hace eso, entonces significa que acaba de equilibrar la ecuación. Como en todo, ¿no? Habrá ecuaciones más fáciles que otras. Por ejemplo, me dicen H3PO4 más MgOH dos veces
produce Mg3 PO4 2 más agua. Y lo que nos asusta son los paréntesis. Ya, porque solo es eso, nada más, que nos asustamos. De resto solo hay que saber contar. Entonces me dice, normalmente, me dice este tipo, me dice, bueno, comience primero por los metales. Este sistema de balanceo me dice, comience primero por los metales. Entonces aquí tengo, me dice aquí que hay 3 Mg. Y de este otro lado hay 1 Mg. ¿Qué tengo que hacer? Pues igualar y multiplique por 3. Listo, coloque 3. Después siga por los no metales. Por los no metales. Sigo por el fósforo. Entonces me dice que de este lado tengo fósforo, hay 1. Aquí vea, solito hay uno solo. Y de este otro lado me dice, aquí hay uno solo, pero se repite 2 veces. Lo que está dentro del paréntesis se repite 2 veces. O sea que tengo 2 fósforos. Si de aquí tengo 2 y aquí tengo 1, pues lo igualo y multiplico por 2. Ya. Siguiente paso, cuadre los hidrógenos. Listo. Aquí dice que hay 3 hidrógenos, pero multiplicado por 2, 6. Y de este otro lado también hay hidrógenos. Aquí me dice que hay 1 por 2, 2. Por 3, 6. Total, 12 hidrógenos. Contemos del otro lado. Dice H2. Hay 2H. De este otro lado hay 12 y de este otro lado hay 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 12? Pues 6. 6 por 2, 12. Listo. 12 hidrógenos. Y por último, se sugiere el oxígeno. Contemos. O4 por 2, 8. 8 oxígenos. Y del otro lado dice que hay 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 y 8, 14. 14 oxígenos. Y si hemos hecho las cosas bien, acá tiene que haber 14. Aquí dice que hay 4 por 2, 8. Y aquí me dice que hay 1 por 6, 6. 6 y 8, 14. 14 oxígenos. Entonces, no se vayan a dejar complicar por lo que haya dentro del paréntesis. Lo que significa es que esto que está aquí se repite tantas veces. Y que si colocamos un número, tenemos que multiplicar por ese número que está ahí. Habrá ecuaciones más fáciles, habrá ecuaciones más difíciles, pero en nuestro caso no se trata de profundizar en ecuaciones mucho más complejas. No se trata de eso, sino que se trata de lo básico, de aprender de algo que ustedes ya lo saben hacer y que por lo tanto pues no vamos a profundizar ahí, ¿no? Entonces, no se trata sino que por lo menos sepamos lo más básico. Bueno, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que las diferentes formas de materia, llamadas sustancias, las podemos clasificar en 2 grupos, ¿no? Las sustancias puras y las mezclas. Que las puras pueden ser de 2 clases, ¿no? Los elementos y los compuestos. Y las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Bueno, que de los elementos la parte más pequeña es un átomo, que los representamos mediante símbolos y los organizamos en la tabla periódica. Los compuestos, la parte más pequeña puede ser una molécula o puede ser un ion. Lo representamos mediante fórmulas. Y no hay una tabla para los compuestos, sería extremadamente gigantesca, ¿no? Bueno, que los compuestos son la unión química de 2 o más elementos. Y unión química significa la unión por un enlace químico. Que una mezcla es homogénea cuando está formada por partículas microscópicas y generalmente son átomos o moléculas o también pueden ser iones.
Las heterogéneas las partículas son microscópicas, que esa es principalmente la diferencia, que en el lado de las homogéneas, estas se denominan soluciones o disoluciones, pero también hay otros que son eh, se me fue el nombre, bueno, ya me ha de venir, ¿no? Los Solu coloides. Esos antes, gracias por esa ayudita. Ahí la tenía, pero esos son. Gracias. Esa sí fue, me llegó como tenía que llegarme. Bueno, en el lado bueno, estas mezclas ni siquiera vamos a hablar, ¿no? Y sobre estas soluciones y sobre estos coloides vamos a hablar en la última unidad, por ahí en febrero. En febrero hablamos de soluciones y de coloides. Bueno, también hablamos de los cambios, de los estados de la materia, ¿no? Entonces coloquémosle aquí estados de agregación. Que los más conocidos, y son conocidos porque aquí en nuestro planeta son así, ¿no? Si estuviéramos en otro lugar, tal vez fuera diferente. Pero entonces tenemos que son los sólidos, líquido, gaseoso, y también tenemos el plasma. Aquí hay otro estado, ¿no? Hay otro estado de la materia que se llama el condensado Bose-Einstein, que se lo consigue a temperaturas cercanas al cero absoluto y tiene unas particularidades muy interesantes. ¿Sí? Entonces, ese es un quinto estado de la materia que se lo consigue a temperaturas cercanas al cero absoluto. En otras palabras, a temperaturas como de 2 grados Kelvin, que representan como menos 272 grados, menos 272 grados Celsius. Se llama el condensado Bose-Einstein, pero que para nosotros los más conocidos son estos tres que están aquí y se llaman los estados de agregación, que todos ellos tienen sus propiedades y que en últimas lo que más lo define a los estados es si las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión, que las fuerzas de cohesión son mayores y por lo tanto eso les da unas propiedades específicas. En los gases, sólidos, líquidos, y esto es gas. En los gases, por el contrario, son las fuerzas de repulsión mayores que las fuerzas de cohesión. Y se puede llegar cuando a las fuerzas de cohesión están en equilibrio con las fuerzas de repulsión, el estado líquido. Y que en últimas todo depende de la energía cinética de las partículas. Y de acuerdo a eso, pues podemos hablar de la forma, podemos hablar del volumen, podemos hablar de la densidad, podemos hablar de su estructura cristalina. Pero que en últimas lo que define son las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión y su energía cinética. Que el plasma es el estado más abundante del universo porque está hecho las estrellas, ¿no? En el cual la altísima energía cinética hace que los átomos pierdan electrones y tengamos núcleos cargados positivamente y electrones negativamente. Por ahí encontré que el plasma era una sopa de partículas, ¿no? Y que el plasma, pues hablamos de plasmas fríos y de plasmas calientes. El ejemplo, ¿no? De un rayo o más exactamente, pues nuestro Sol, que en los estados de la materia pues se produce un cambio de sólido, líquido, gaseoso, y se producen los cambios, aparece la fusión, aquí aparece la vaporización y acá aparece la condensación y la solidificación. Que los sólidos se pueden convertir en gases y los gases se pueden convertir en sólidos. Eso se llama la sublimación y sublimación reversiva. Luego hablamos un poco de las transformaciones, que son los cambios físicos y los cambios químicos. Entonces, estos son los que no alteran la naturaleza íntima de las sustancias y los cambios químicos sí alteran. Y que cuando hablamos de que los cambios químicos se alteran es porque necesariamente llevan a la formación de nuevas sustancias.
Cuando decimos que sí alteran, es que lo que alteran es la composición. Y como alteran la composición, habrá nuevas sustancias con diferentes propiedades. Que cuando hablamos de cambios químicos, hablamos ahora de reacciones químicas. Que una reacción química es el proceso mediante el cual las sustancias iniciales llamados reactivos se convierten en sustancias finales llamadas productos. Que la reacción química la podemos representar mediante una ecuación química. Y que esa ecuación química tenía ciertas partes y que era parte del lenguaje químico. Que de las reacciones químicas encontramos unas reacciones en las cuales tenemos unas reacciones de síntesis y sus contrarias, que son reacciones de análisis. Que encontramos unas reacciones de sustitución, donde se sustituye un átomo por otro, o se sustituyen más, la de doble sustitución. Y tenemos unas que son las reacciones de reagrupamiento, ¿no? Ahí no hablamos, aquí no hablamos, por ejemplo, de las reacciones de combustión, ¿sí? No se habló de ellos, que en últimas corresponden a otro tipo de reacciones que se llaman reacciones de óxido-reducción. Bueno, después de todo esto, de las ecuaciones, de las clases de ecuaciones, bueno, entonces hablamos de otro tipo de reacciones que son las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Y para ello tendríamos que ver una propiedad llamada la entalpía, que significa, aquí está el delta H, que me indica la variación de energía que tiene un sistema con su entorno. Que si la delta H es mayor que 0, entonces la reacción es endotérmica, pero que si delta H es negativa, entonces es exotérmica. Y por último, ¿no? Hablamos acerca de la ley de la conservación de la materia. Y que para hacer que cumpla esto era necesario balancear la ecuación.